Ok, hoy vamos a ver cómo hacer para convertir un circuito de, digamos, usando contactos por relé en lo que es electrónica a contactos por transistor. Bueno, ¿por qué esto? Porque primero, los relés quitan mucho espacio. Normalmente los relés que venden solo vienen con un contacto abierto y uno cerrado, y con un común de feria. En cambio, si nosotros lo hacemos con transistores, ya nos vamos a quitar el problema del contacto común, que a veces nos da mucho problema, y además de que vamos a poder poner la cantidad de, digamos, como quien dice, contactos abiertos y cerrados que nosotros necesitemos, simplemente agregando una resistencia y un transistor y no todo un relé, en caso de que necesitemos más contactos abiertos o más contactos cerrados. Entonces, básicamente eso. Y otra cosa, que bueno, por lo menos en circuitos electrónicos yo he visto que los relés generan mucho pico de corriente. O sea, cuando ellos se energizan, generan un pico de corriente en la fuente de alimentación o en la alimentación, cosa que genera una gran desestabilidad, y los componentes electrónicos como, qué sé yo, chips como 555 o los transistores y todo eso, tienden a reaccionar a esos picos de corriente y dan mucho problema. Entonces no podemos abusarnos tampoco del uso de relés. Podemos tal vez usar uno o dos, pero ya hacer todo el circuito a base de relés y tener 10 relés ahí funcionando, eso va a ser un desastre. Entonces, en esos casos es cuando conviene usar transistores. Entonces, ¿cómo vamos a usar el transistor? ¿Cómo vamos a hacer la conversión de esto a esto? Recordemos que en un video pasado nosotros sabíamos cómo funcionaba esto. Esto es una memoria formada por un SSR. Aquí tenemos una luz que nos indica cuando esa memoria está activada, y aquí la carga que estamos conectándole, que va a ser en este caso el relé. Aquí tenemos un contacto abierto del relé para encender una luz y el contacto cerrado del relé para encender otra luz. Entonces estas luces van a funcionar de forma intermitente una con otra, ¿verdad? Cuando está encendida, esta no. Cuando esta está encendida, esta no. Y cuando esta está encendida, esta no, ¿verdad? Vean que son como inversas. Estos circuitos ya los habíamos analizado anteriormente con estos diagramas que habíamos visto en el video anterior. Entonces, si no recuerdan cómo funcionaban, pues ahí les recomiendo que le echen una ojeada al video anterior. Entonces, básicamente ya sabemos y entendemos cómo funcionan estos circuitos, ¿verdad? Habíamos visto hechos con relé. Ahora vamos a hacer la conversión de relé a transistor. Entonces, por lo menos para el caso de un SSR, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a dejar nuestra luz indicada, que nos indica cuando esa memoria está activada. Es bueno porque es una señal visual que yo puedo saber que esta parte del circuito está funcionando. Y bueno, en el caso del circuito hecho con transistores, hay que ponerlas sí o sí, porque si ustedes las quitan no le va a funcionar nada. En este caso es opcional. Ustedes pueden dejar solo el relé y escuchar cuando el relé se activa, y así saben que el circuito está funcionando. Pero en el caso del circuito de transistores hay que ponerlo sí o sí. Yo ya lo probé en el simulador, ya lo probé montándolo, y no funciona si ustedes le ponen este LED con esta resistencia 220. Y también tienen que ponerle una resistencia en paralelo. Aquí viene a representar la bobina, ¿verdad?, que poníamos. Aquí vamos a poner una resistencia. Igual tienen que ponerla obligatoriamente acá. ¿Por qué? Porque si no la ponen no va a funcionar. Aquí pues recordemos que esta parte es donde yo conecto cargas, entonces puedo poner tanto LEDs como bobinas de relé, como bueno, lo que yo quiera activar con este SSR. En esta parte de acá, habíamos dicho la vez pasada. En cambio aquí, como que dice, vamos a sustituir la bobina del relé por esta resistencia de 10K, pero siempre hay que ponerla, o sea, esta parte de aquí se respeta, siempre. Ok, para poner yo mis contactos normalmente abiertos y cerrados, en este caso vienen a representar estos aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta parte de abajo del circuito, o sea, conectada al ánodo del SSR, o de la parte negativa del LED, de este punto ustedes van a tirar una resistencia de 10K con su respectivo transistor. El transistor NPN, que tiene flechita hacia afuera, me va a crear contactos normalmente cerrados, o sea, algo parecido a esto. Y el PNP me va a crear contactos normalmente abiertos, algo parecido a esto. Y obviamente ya aquí ustedes van a conectar la carga
que van a activar, como yo hice aquí con estas resistencias. Aquí puse resistencias. Entonces bueno, aquí yo hice la simulación para que vean. Estoy para subir el brillo para que no me dé problemas. Para que no me dé problemas, voy a subir el brillo. Entonces bueno, voy a iniciar la simulación. Y como pueden ver ustedes, cuando yo activo el SCR, se hace el cambio de luz de normalmente cerrado a normalmente abierto. Cuando yo desactivo, pasa normalmente abierto a normalmente cerrado. Entonces ven, básicamente así se hace. Ven qué sencillo. Entonces estamos usando estos transistores de acá como que si fueran contacto normalmente abierto y contactos normalmente cerrados, y hacen exactamente el mismo trabajo que harían estos contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados de acá. Ok, ahora en el caso que ustedes necesiten más contactos abiertos y cerrados, simplemente hacen lo mismo. Desde este mismo punto van a tirar una resistencia con su respectivo relé, ya sea NPN o PNP, dependiendo si necesitan un normalmente cerrado o un normalmente abierto. Entonces véanlo acá, donde yo lo hice. Vean que de este mismo punto, conectado aquí al ánodo del SCR o la parte negativa del LED, puse diferentes resistencias. En este caso puse 4, voy a poner 4 transistores. Aquí tengo un PNP, aquí tengo otro, y aquí un NPN, y aquí tengo otro. Entonces tengo 2 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, y los respectivos LEDs. Entonces vamos a probar el circuito para que vean. Ahí están los normalmente cerrados, ¿verdad? Dijimos que son los NPN, y cuando yo activo cambia a los normalmente abiertos, que serían los PNP. Entonces vean cómo funcionan: desactivo, activo, desactivo, activo. Y si necesitaran más contactos, pues hacen el mismo procedimiento. Aquí lo tengo un poquillo más desordenado, pero bueno, vean que es lo mismo. Desde este mismo punto, conectado al ánodo del SCR, aquí, ¿verdad? Aquí puse LED de este lado, pero es lo mismo. Puse más resistencias y puse 6 contactos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transistores que me vienen a representar 6 contactos. Y vean cómo funciona. Ahora tengo 3 normalmente cerrados, y ahí se activan los normalmente abiertos. Normalmente cerrado, normalmente abierto. Ustedes fijan, los normalmente cerrados corresponde a transistores NPN. Aquí están todos los NPN. Aquí ven este de acá y este de acá. Y los abiertos, los PNP. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro y aquí tengo el otro. De esa forma ustedes pueden obtener la cantidad de contactos normalmente abiertos y cerrados para esta memoria, ¿verdad? Este es SCR que yo estoy activando. Ok, ahora ¿cómo hacemos eso a la salida de un de un 555? Recuerden que la vez pasada yo les había dicho que ustedes, por lo menos al temporizador que aquí creamos con el 555, le ponían un relé a la salida para tener contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto. Eso también lo podemos hacer con transistores. De hecho les dije que podía hacer lo mismo con luces intermitentes, con, bueno, el semáforo sencillo, poniendo un relé a la salida, ¿verdad? Y obtenemos un contacto abierto y cerrado de ese temporizador o circuito que necesitemos activar por medio de él. Entonces esos circuitos son con 555, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Este es el circuito en contactos común y corriente. Recuerden que nosotros lo que hacemos era poner un relé a la salida, ya sea de aquí a aquí, de 3 a positivo, de 3 a negativo. Normalmente nosotros lo ponemos más bien de 3 a negativo, que es cuando nos funciona mejor. ¿Verdad? Esta es la versión de relé. Ve aquí donde tengo el contacto abierto y cerrado del relé. Ahora la versión en transistor, ¿cómo quedaría? Un momento. Ok, con transistores quedaría de esta manera más o menos. Esperen para hacerlo un poquito grande. Entonces, como pueden ver, lo que se hace es que aquí a la salida
se pone igual una resistencia de 10K con su respectivo transistor. Se pone una resistencia con su respectivo transistor para crear contactos normalmente cerrados con transistores NPN o contactos normalmente abiertos con transistores PNP. Y aquí la respectiva carga. Recuerden que antes poníamos la carga abajo, pero recuerden que antes la habíamos puesto aquí abajo, pero aquí también se pueden poner aquí arriba. De hecho, si ustedes prueban y esa carga no les activa, pueden pasarla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo a ver dónde les funciona mejor, porque a veces los transistores tienen eso, que si no les funciona la carga conectada de este lado, como hicimos acá, les funciona mejor con la carga conectada al lado arriba. Entonces prueben de esa manera a ver si les funciona así. Y básicamente esa es la forma de que yo puedo convertir contactos de relé a contactos por transistores con circuitos de 555, conectándolos a la salida de 555, una resistencia de 10K y el respectivo transistor. Entonces, bueno, básicamente yo creo que eso sería. Con eso no quiero decirles que dejen de usar relés. O sea, si el circuito les funciona con relé, usen relés. Pero si el relé les está dando problema, usen transistor. O pueden usarlo de manera combinada. Usan primero el transistor, y si el transistor empieza a darle problemas, porque recordemos que, o sea, la electrónica analógica a veces da problemas de la nada, entonces hagan la prueba con relés, a ver si de repente tal vez con relé le funciona mejor. Pero bueno, ya vieron cuáles son las diferentes ventajas y desventajas que ofrece un componente con respecto al otro, y yo creo que eso sería básicamente. Ok, me faltó decirles un pequeño detalle. Bueno, yo por lo menos para identificar cuál contacto es de cuál relé, yo lo hago de esta forma: le pongo K1 a la bobina y los contactos también los identifico con K1. En este caso, como aquí no tenemos bobina, pues yo le pongo K1 al SCR, que es el que se va a encargar al fin y al cabo de hacer la memoria, y a los transistores, en ese caso, como lo estoy usando como contactos, también los voy a identificar como K1. Aquí, bueno, como un transistor no se nota tan directamente la simbología de si es abierto o cerrado, le puse el NC y el NA, pero ya debemos saber en algún momento que el transistor NPN va a ser normalmente cerrado y el PNP va a ser normalmente abierto. De hecho, lo tengo aquí abajo. Aquí tenemos el NPN, que normalmente, bueno, ahorita estamos usando los N3904, va a ser el contacto normalmente cerrado, mientras el PNP va a ser normalmente abierto, que va a ser el transistor 2N3906. Y en general sí se van a comportar esos dos tipos de transistores. Y bueno, yo creo que eso sería. Ok, solo una cosita más referente a el circuito memorizado con contactos por medio de transistores, que bueno, yo les dije a ustedes que era sí o sí necesaria esta resistencia con este LED, pero bueno, haciendo pruebas me di cuenta que no, porque de hecho, bueno, si yo hago la simulación ahí, vean que ahí funciona perfectamente. Y si yo eliminara este LED y esta resistencia, hago la simulación y vean que sigue funcionando normal. No sé por qué en algún momento yo con este simulador, este es el Livewire, quité la resistencia y el LED y no me funcionaba. Y bueno, cuando lo armé en físico, que ya lo desarmé con el protoboard, pues no me dio por probarlo, porque como vi que aquí no servía, yo ahí no. Pero yo me imagino que haciendo la prueba con componentes y protoboard funcionará normal. Ya tocaría que hacer la prueba, pero nada más para que vieran eso. Y bueno, con respecto al otro circuito que habíamos hecho, este de acá, pues bueno, no tenemos ese problema porque vean que nosotros ponemos directamente a la salida la resistencia 10K, o sea, no estamos poniendo ni un LED extra ni ninguna resistencia extra. De hecho, si ustedes se fijan, pues sí, esta resistencia y este LED están como extra,
Pero vean que la función es diferente, porque esto es por medio de transistores y este está activándose directamente. Aunque si ustedes quisieran podrían eliminarlo, porque cuando activa esta también activa esta. Pero bueno, en dado caso de que ustedes vayan a utilizar solo contacto y no necesariamente luz, es bueno que dejen estas luces indicativas, tanto esta como la que quité en el circuito anterior. Ven para buscarlo, esta de aquí que había quitado, para que, bueno, en efecto vean cuando se está memorizando, y para que vean en este otro circuito en qué momento, ahí ya se me perdió, en qué momento está haciendo, bueno, el cambio de luces y está funcionando correctamente. Y bueno, yo creo que ahora sí sería todo.